Hola, continuamos con la siguiente presentación y nos vamos a alejar un poquito de el Espíritu Santo como siendo la presencia de Cristo. Aún vamos a seguir manteniendo un ojo en ese concepto y vamos a ver algunas citas que reflejan eso, pero vamos a mirar un poco más en detalle la obra del Espíritu Santo, la obra eh, del Padre y la obra del Hijo en la salvación del ser humano, el plan de la redención y el papel y el rol que juega el Espíritu Santo en esa obra para la salvación de cada uno de nosotros. Entonces, leamos la primera cita. La ciencia es demasiado limitada para comprender la expiación. El misterioso y maravilloso plan de redención es tan abarcante que la filosofía no lo puede explicar. Permanecerá para siempre como un misterio que la razón más profunda no lo podrá sondear. Si la sabiduría finita lo pudiera explicar, perdería su carácter sagrado y su dignidad. Es un misterio que alguien igual al Padre se humillara a sí mismo hasta sufrir la cruel muerte de cruz para rescatar al hombre. Y es un misterio que Dios amara al mundo de tal manera que permitiera que su Hijo hiciera este gran sacrificio. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su oficio presentar a Cristo, la gran salvación que tenemos mediante Él y la sagrada y elevada pureza de su justicia. Cristo dice: tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad es el único maestro efectivo de la verdad divina. Aquellos que han sido enseñados por Él han ingresado en la escuela de Cristo. ¿Cómo debe estimar Dios a la raza humana que dio a su Hijo para que muera por ellos y establece a su Espíritu para que sea el guía y maestro continuo del hombre? Satanás entiende esto y establece sus planes para arruinar y lastimar al hombre, la obra de Dios, y para que no alcance a disfrutar del gozo que este gran rebelde perdió a través de su desobediencia y malicia. Esta cita se encuentra en Signs of the Times del 24 de octubre de 1906. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Ella está haciendo una descripción de lo que la Biblia llama el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Es un misterio, es algo que las mentes finitas no pueden explicar, que alguien igual al Padre se humillara a sí mismo. Es un misterio que es difícil de explicar, cómo Dios estuviera dispuesto a entregar a su Hijo y de que hiciera semejante sacrificio para rescatar a la raza humana del pecado. Dentro de esta obra de rescate, Dios ha establecido a su Espíritu para guiar y ser maestro del hombre en forma continua. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Exalta y glorifica la obra del Salvador. Exalta y glorifica al Salvador. Presenta a Cristo. Leamos la siguiente cita que se encuentra en El deseado de toda la gente, página 133, del año 1898. Dice así: en la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? De que el templo fue dado eh, con un objetivo específico, con una misión objetiva, y era de dar una lección de lo que Dios quería hacer por el ser humano en el ser humano. El propósito de Dios era de que, y es, de que todo ser creado
fuese un templo en el cual habitase el Creador. Y así como por medio de la construcción del santuario y posteriormente del templo, en el pueblo de Israel, la Shekinah, la presencia, la gloria de Dios moraba en ese templo, eso en sí mismo constituía una lección de la gracia salvadora, de Dios morando en la humanidad, del corazón del hombre siendo un templo para Dios. En ese sentido, Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio claro respecto del alto destino que se le ofrece a cada alma. Leamos la siguiente cita que se encuentra en el Camino a Cristo, página 27 y 28 del año 1893. Dice así: La misma inteligencia divina que obra en la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea un deseo indecible de algo que no tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansiedad. El Espíritu de Dios está suplicándoles que busquen las cosas que sólo pueden dar paz y descanso, la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de los hombres de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden disfrutar en él. A todas estas almas que están procurando vanamente beber en las cisternas rotas de este mundo, se dirige el mensaje divino. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida de balde. Apocalipsis 22:17. Los que en vuestro corazón anheláis algo mejor que lo que este mundo puede dar, reconoced este deseo como la voz de Dios que habla a vuestras almas. Pedidle que os dé arrepentimiento, que os revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza perfecta. En la vida del Salvador quedaron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios y el amor a Dios y al hombre. La benevolencia y el amor desinteresado fueron la vida de su alma. Contemplándolo, nos inunda la luz de nuestro Salvador y podemos ver la pecaminosidad de nuestro corazón. ¿Qué es lo que vemos en esta cita? Que hay una inteligencia divina que obra en la naturaleza, y esta misma inteligencia divina que obra en la naturaleza es la que habla a los hombres y les crea el deseo que es difícil de reproducir, de explicar, el deseo de algo que ellos no tienen. Esto es la voz de Dios que les habla al corazón. Luego ella nos dice que esa inteligencia divina es el Espíritu de Dios que está suplicando que se busquen las cosas que solo pueden dar paz y descanso. Y luego amplía y dice que es nuestro Salvador el que está constantemente obrando para atraer el corazón de los hombres a las bendiciones infinitas que solo Él les puede dar. Así es como Cristo obra para salvación de cada ser humano, creando en él el anhelo de algo que las cosas de este mundo no pueden satisfacer. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 302, del año 1891. Dice así: El ángel más encumbrado del cielo no tenía poder para pagar el rescate de una alma perdida. Los querubines y serafines tienen únicamente la gloria de que han sido dotados por el Creador como criaturas suyas, y la reconciliación del hombre con Dios sólo podía ser realizada mediante un mediador que fuera igual a Dios, que poseyera los atributos que lo dignificaran y lo declararan digno de tratar con el Dios infinito en favor del hombre y también de representar a Dios ante un mundo caído. El sustituto y garantía del hombre debía tener la naturaleza del hombre, un entronque con la familia humana a quien había de representar, y como embajador de Dios debía participar de la naturaleza divina, debía tener una unión con el infinito a fin de manifestar a Dios ante el mundo y ser un mediador entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? De que no había ningún ser en este universo fuera de Cristo que podía hacer esta tarea. Alguien que fuera igual a Dios, que lo pudiera representar ante la humanidad en forma completa así como él era. Al mismo tiempo, para que su obra fuera efectiva, él
tenía que tener la naturaleza del hombre, tenía que ser un entronque con la familia humana para poder representar al hombre ante Dios. Leamos la siguiente cita que se encuentra en la Review Herald del 22 de octubre del año 1895. Dice así: Cristo vino a nuestro mundo, enviado por Dios para tomar sobre sí la naturaleza humana. La unión misteriosa habría de ser formada entre la naturaleza humana y la divina. Cristo sería hombre a fin de que pudiera revelar en la forma más completa posible los misterios de la ciencia de la redención a los hombres. Pero el tema de la redención excede grandemente la comprensión de la mente humana. La gran condescendencia por parte de Dios es un misterio que está más allá de nuestro entendimiento. La grandeza del plan no puede ser completamente comprendida ni puede la sabiduría divina diseñar un plan que lo supere. Podía ser exitoso únicamente vistiendo a la divinidad con la humanidad, en Cristo llegando a ser hombre y sufriendo la ira que el pecado ha causado como consecuencia de la transgresión de la ley de Dios. A través de este plan, el grandioso y terrible Dios puede ser justo y al mismo tiempo el que justifica a todo el que cree en Jesús y lo recibe como su Salvador personal. Esta es la ciencia celestial de la redención, de la salvación de los hombres de la ruina eterna y puede ser llevada a cabo por medio de la encarnación del Hijo de Dios a través de su triunfo sobre el pecado y la muerte. En la búsqueda de comprender este plan, todas las inteligencias finitas quedan perplejas. ¿Qué notamos en esta cita tan interesante? Viene en el mismo tenor que la primera cita que leímos, de que el tema de la salvación, el tema de la redención, excede grandemente la comprensión de la mente humana. Es un misterio para nuestro entendimiento. Y no solamente de la mente humana, sino que nos dice que en la búsqueda de comprender el plan de la salvación del hombre, todas las inteligencias finitas quedan perplejas. Ahora, Cristo vino, se encarnó con la finalidad de que nos fuera revelado en la forma más completa posible, aun en la oscuridad en la cual el ser humano se encuentra, los misterios de la ciencia de la redención del hombre. Nos dice que es imposible comprender en forma completa la grandeza del plan, lo enorme del plan. También nos dice que la sabiduría divina no puede diseñar un plan que supere esta obra. Y lo interesante de todo esto es que este plan tiene un componente que es fundamental. Para que pueda ser exitoso este plan, para que pueda ser llevado en forma exitosa, era necesario de que Cristo se encarnase. Para que el plan de salvar al hombre tuviera éxito, era necesario de que Cristo sea hombre y sufriera la ira que el pecado causa. Este plan incluía la unión misteriosa, ¿no?, entre las dos naturalezas, entre la naturaleza humana y divina. Y esto implica de que la divinidad iba a ser vestida con la humanidad. El propósito de este plan, entre otros aspectos, es de que Cristo, al encarnarse, Él sufriera la ira que el pecado ha causado, como consecuencia de la transgresión de la ley de Dios. Es muy interesante este punto, porque Él se encarna para recibir sobre sí la ira que el pecado ha causado. Y dentro de esto notamos que una de las cosas que despierta la atención, ¿no?, de todas las inteligencias finitas es el hecho de que a través de este plan Dios puede ser justo y al mismo tiempo el que justifica a todo aquel que cree en Jesús. Este punto en particular dice que es la ciencia celestial de la redención. Veamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en El deseado de toda la gente, página 18, del año 1898. Dice así: Por su vida y su muerte, Cristo
logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? De que en la obra de la redención del hombre, Cristo logró no solamente restaurar al hombre, sino logró aún más, levantó al hombre a unas alturas que antes no estaban disponibles. ¿Por qué? Porque Cristo se encarnó y se hizo hombre para siempre. Él se vinculó con la humanidad con un vínculo que nunca ha de romperse. Ahora, lo interesante es lo que ella plantea ahí, ¿no? Dice, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo. Es decir, Él nos da a su Hijo para que nosotros estemos seguros de su consejo de paz, de sus intenciones de amor. Es para que nosotros le creamos. Es la garantía de Dios para que creamos en su promesa. ¿Por qué? Porque ahora el Hijo del Hombre es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad. Es Cristo, hombre, el que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y así es como en Cristo la familia de la tierra y del cielo quedan unidas para siempre. Así es como Cristo levanta a la humanidad a alturas aún superiores a las anteriores al pecado. Leamos la siguiente cita que se encuentra en la Revisión General del 16 de julio de 1908. Dice así: Nuestro Salvador dejó de lado su ropaje y corona real y dejó las glorias del cielo para venir a este mundo. Él vistió su divinidad con humanidad, estableció que la humanidad caída pueda tocar su humanidad y recibir poder de Él para ser participantes de la naturaleza divina y vencer a la corrupción que hay en el mundo a través de la concupiscencia. Él es nuestro modelo y os ruego, mis hermanos, a tomar de ese poder que es nuestro a través de la unión de lo divino con lo humano en Cristo. Él triunfó por nosotros y podemos tomar sus méritos. Podemos suplicar su poder, su virtud. Y a medida que cooperamos con Él y vivimos en armonía con su ley, limpiará nuestra naturaleza de pecado y nos impartirá su justicia. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? En primer lugar, el concepto que vimos anteriormente de que Cristo al encarnarse vistió su divinidad con humanidad. Y al hacer eso permitió que la humanidad caída lo pueda tocar a Él, pueda tocar a su humanidad y recibir poder de Él. ¿Para qué? Para ser participantes de la naturaleza divina, de su naturaleza divina.
Siendo esto así, el hombre puede vencer la corrupción que hay en el mundo. En ese sentido se nos invita a aferrarnos, a tomar de ese poder que es nuestro a través de la unión de lo divino con lo humano. Se nos insta a suplicar, a pedir ese poder, esa virtud que es de Cristo. Leemos a continuación la siguiente cita que se encuentra en el Espíritu y Profecía volumen 3, página 242. Dice así: los apóstoles no fueron enviados a ser testigos de Cristo, sino hasta que hubieran recibido el dote espiritual necesario para prepararlos en la ejecución de la gran comisión. Todas las expresiones del cristianismo son, sino expresiones sin vida de la fe hasta que Jesús infunde en el creyente su vida espiritual, que es el Espíritu Santo. El evangelista no está preparado a enseñar la verdad y ser un representante de Cristo, sino hasta que haya recibido este don celestial. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? Es que todo el cristianismo, toda expresión de creencia en Cristo, en la humanidad, no tiene vida, es sin fuerza y sin poder si Jesús no infunde en el creyente, en ese cristianismo, su propia vida espiritual. Y esa vida espiritual es el Espíritu Santo. Recién ahí está en condiciones de enseñar la verdad. Recién ahí está en condiciones de ser un representante de Cristo. Leamos la siguiente cita que se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 18, del año 1898, y dice así: Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Destacamos de esta cita lo maravilloso y lo extenso del plan de salvación. Él recibe lo que merecemos y lo que es nuestro con la finalidad de darnos aquello que es suyo, su propia vida. Leamos la siguiente cita que se encuentra en el comentario bíblico, el tomo 7, la página 926, escrito en el año 1898, dice así: todos los creyentes que pasan a través de la muerte natural tienen vida eterna en ellos al comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, la cual es la vida de Jesucristo. Por su muerte Jesús hizo que fuera imposible que mueran eternamente aquellos que creen en Él. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? De que los creyentes que pasan por la muerte natural, en ellos tienen la vida eterna al comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Recordemos, este es el nuevo pacto, ejemplificado en el rito de la Santa Cena. Comer la carne, beber la sangre del Hijo de Dios es recibir sus palabras, recibir su espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Espíritu de quién? De Cristo. ¿Vida de quién? De Cristo. ¿Palabra de quién? De Cristo. Es por medio de su muerte que Jesús hizo que fuera imposible que mueran eternamente aquellos que creen en Él, aquellos que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios, aquellos que reciben la vida de Jesucristo. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en Gospel Herald del 1 de agosto del año 1900. Dice así: el Evangelio inculca humildad universal y benevolencia. Produce las virtudes del carácter de Cristo en todos aquellos que por salvación lo aceptan. Cristo realizó el sacrificio de sí mismo para proveer al hombre de gracia y poder. Todos aquellos que reciben su Espíritu vienen a ser hijos de Dios, uno con Cristo en Dios. Aquellos que buscan la vida eterna deben vencer por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. A fin de ser salvos, los hombres deben obrar su propia salvación con temor y temblor, revelando una fe que obra por amor y que purifica el alma. Amor a Dios y al hombre ha sido ordenado sobre cada ser humano. Dios trabaja por su Santo Espíritu en todos aquellos que creen en Cristo como su Salvador personal. Él les ayuda a lograr su propia salvación, dándoles gracia por la gracia que ellos imparten a otros. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? De que Cristo realizó el sacrificio de sí mismo para que el hombre
pueda tener gracia y poder, para que el hombre pueda tener esa gracia y poder para obrar su propia salvación con temor y temblor. Es recibiendo el Espíritu de Cristo, como el hombre viene a ser hijo de Dios, uno con Cristo en Dios. Es interesante que dice que Dios trabaja por su Santo Espíritu y que le ayuda a los hombres a lograr su propia salvación. ¿Y cómo lo hace? Les da gracia por la gracia que ellos imparten a otros. Así vemos el modelo divino, ¿no? Recibir para dar, el canal de bendición. Notamos que a medida que el hombre recibe gracia y se vacía a sí mismo y entrega y da esa gracia, en ese momento recibe gracia por la gracia que imparte. Veamos la siguiente cita que se encuentra en el manuscrito 41 del año 1896. También se encuentra en A fin de conocerle, página 58. Dice así: La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra dentro y por medio de todo el que recibe a Cristo. Y notamos aquí en esta cita una ampliación de los conceptos que vertimos en las citas anteriores. El plan de salvación incluye el Cristo dándose a sí mismo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, estamos recibiendo la vida de Cristo en el alma. Su Espíritu Santo está cerca de nosotros independientemente de donde nosotros estemos. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 429 y 430 del año 1890. Dice así: Coré no hubiera tomado el camino que siguió si hubiera sabido que todas las instrucciones y reprensiones comunicadas a Israel venían de Dios, pero podría haberlo sabido. Dios había dado evidencias abrumadoras de que dirigía a Israel, pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciegos que las manifestaciones más señaladas de su poder no bastaban ya para convencerlos. Las atribuían todas a instrumentos humanos o satánicos. Lo mismo hicieron los que, al día siguiente después de la destrucción de Coré y sus asociados, fueron a Moisés y a Aarón y les dijeron: Vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. A pesar de que en la destrucción de los hombres que los sedujeron habían recibido las indicaciones más convincentes de cuánto desagradaba a Dios el camino que llevaban, se atrevieron a atribuir sus juicios a Satanás, declarando que por el poder de éste Moisés y Aarón habían hecho morir hombres buenos y santos. Este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo, pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Mateo 12:32. Dijo nuestro Salvador cuando las obras de gracia que había realizado en virtud del poder de Dios fueron atribuidas por los judíos a Belcebú. Por medio del Espíritu Santo es como Dios se comunica con el hombre, y los que rechazan deliberadamente este instrumento, considerándolo satánico, han cortado el medio de comunicación entre el alma y el cielo. Por la manifestación de su Espíritu, Dios obra para reprender y convencer al pecador, y si se rechaza finalmente la obra del Espíritu, nada queda ya que Dios pueda hacer por el alma. Se empleó el último recurso de la misericordia divina. El transgresor se aisló totalmente de Dios y el pecado no tiene ya cura. No hay ya reserva de poder mediante la cual Dios pueda obrar para convencer y convertir al pecador. Déjalo, Oseas 4:17 es la orden divina. Entonces ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26 y 27. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Ella menciona la historia de Coré y de cómo Dios había dado evidencias abrumadoras de que era él quien dirigía a Israel.
Sin embargo, lo que hace Coré es ignorar, rechazar la luz de quién era el que estaba obrando a través de Moisés y atribuyó dicha obra a seres humanos o a Satanás. Ese mismo error cometieron los que al día siguiente vinieron y acusaron a Moisés y Aarón y les dijeron: vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. Vemos así que ellos se atreven a atribuir los juicios de Dios a Satanás, declarando que es por el poder de Satanás que Moisés y Aarón habían hecho morir hombres buenos y santos. Ella nos dice que este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Este pecado contra el Espíritu Santo es atribuir a Satanás la obra de Dios. Y nos dice que cuando el hombre entra en ese camino, el de atribuir a Satanás la obra de Dios, este pecado lo que le hace al hombre es endurecerlo en forma definitiva contra la influencia de la gracia divina. ¿Por qué? Porque el hombre ahora ve a la obra de Dios como si fuera de Satanás y rechaza y lucha contra esa obra. Le es imposible a Dios acercarse y rescatar al ser humano de esa condición, porque el ser humano mismo considera a Dios como enemigo. Es así como el hombre sella su destino, sella su perdición al atribuir a Satanás la obra de Dios. Nos dice que es por medio del Espíritu Santo como Dios se comunica con el hombre. Es cuando se rechaza a este instrumento deliberadamente y se lo considera satánico, se corta el medio de comunicación entre el alma y el cielo. Cuando esto ocurre, le es imposible a Dios hacer algo más, porque el ser humano rechaza la obra del Espíritu, la considera satánica. Así, el transgresor se aisló totalmente de Dios. El pecado ya no tiene cura. No hay poder adicional que Dios pueda usar para tratar de convencer y convertir al pecador. ¿Cuál es entonces la instrucción que Dios da? Déjalo. Déjalo a sus consecuencias. Veamos a continuación otra cita que toca este mismo tema, escrito en la Review and Herald del 27 de julio de 1897. Dice así: al rechazar la luz que estaba brillando sobre ellos, al rechazar examinar la evidencia para ver si los mensajes eran del cielo, los fariseos pecaron contra el Espíritu Santo. Cristo, el Redentor del mundo, estaba en el mundo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La voz de su espíritu les vino diciéndoles: este es el Hijo de Dios, creed en él. Pero dieron vuelta a su rostro de la luz, rechazaron escuchar, eligiendo en su lugar cultivar su incredulidad. Así, la luz que, si recibida, hubiese sido para ellos de sabor de vida para vida, rechazada, vino a ser de sabor de muerte para muerte, muerte a la espiritualidad. Notemos qué es lo que dice esta cita. Hablando de los fariseos y en su rechazo de Cristo, dice que los fariseos pecaron contra el Espíritu Santo cuando rechazaron la luz que brillaba sobre ellos, cuando rechazaron examinar la evidencia para ver si los mensajes eran del cielo o no eran del cielo. Al rechazar la luz, al rechazar examinar la evidencia, el rechazar ver si los mensajes eran del cielo o no, eso constituyó en los fariseos un pecado contra el Espíritu Santo. Y lo interesante es que nos dice que Cristo estaba en el mundo y que Cristo era la luz. Y a los fariseos la voz de su espíritu, la voz del Espíritu de Cristo les vino diciéndoles: este es el Hijo de Dios, creed en él.
Y su pecado contra el Espíritu Santo fue darle vuelta el rostro a esa luz. Rechazaron escuchar la voz del Espíritu de Cristo que les decía quién era Él. Veamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en el Youth Instructor del 31 de mayo de 1900. Dice así: ante la acusación del sumo sacerdote, Jesús dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Con dignidad y seguridad fueron estas palabras dichas, porque surgieron de los labios de aquel cuyo espíritu había ido con ellos. El Hijo unigénito de Dios era el que hablaba, y en el corazón de sus oyentes brilló la convicción: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Bajo el peso de tan grandes resultados, este fue uno de los momentos más maravillosos de la vida de Cristo. Se dio cuenta que todo lo oculto debía ser revelado. La declaración de que era uno con Dios había sido hecha. Abiertamente se declaró a sí mismo el Hijo de Dios, aquel a quien los judíos por tan largo tiempo habían esperado. Varios aspectos interesantes para destacar de esta cita. Quizás lo primero es que Cristo, cuando reconoce que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, ante la acusación o ante la pregunta del sumo sacerdote, nos dice que estas palabras fueron dichas con dignidad y seguridad, y que este fue uno de los momentos más maravillosos de la vida de Cristo. Nos dice que Él tomó conciencia de que todo debía ser revelado, que todo lo que estaba oculto debía ser claramente manifestado y declarado. Y así Él declaró como Él era uno con Dios. Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios a quien los judíos habían esperado por tan largo tiempo. Y lo interesante es que ella dice que estas palabras, que fueron dichas con tanta seguridad, con tanta dignidad, surgieron de los labios de aquel, es decir, surgieron de los labios de Cristo, cuyo espíritu había ido con ellos, con aquellos que lo estaban acusando, con el sumo sacerdote, con el Sanedrín, con el jurado que lo estaba en ese momento juzgando. Así vemos que el Espíritu de Cristo había estado con ellos trabajando para convencerlos, como habíamos visto en la cita anterior, de que Él realmente era el Hijo de Dios. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en El deseado de toda la gente, página 731 y 732 del año 1898. Dice así: para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad, la vuelve a tomar y la da a la humanidad. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Yendo a la temática que habíamos visto en unas citas anteriores. Cristo es la resurrección y Cristo es la vida para el creyente. El hombre, el ser humano, perdió la vida. Sin embargo, por medio de Cristo, el hombre puede recuperar la vida. ¿Por qué? Porque Cristo tiene vida en sí mismo para vivificar a quien Él quiera. ¿Y esto por qué es así? Esto es así porque Él está investido, a Él se lo ha vestido con el derecho de dar la inmortalidad. Y ahora especifica cuál es la vida que Él puede dar. Ahora especifica y es más claro en cuál es la vida que el creyente puede recibir. Dice, la vida que Él depuso en la humanidad, la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Cuando Él se encarnó, depuso la vida y después, al ascender, la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Leamos a continuación la siguiente cita, que es una carta, una sección de una carta, la carta 63 del año 1895. Dice así: Cristo dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. El Espíritu de Cristo está atrayendo a todos los hombres y la invitación llena de gracia
es dada a todos. El conocimiento de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado, es vida y salvación a todos los que responden a ella. Pedro escribió: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Es de que el Espíritu de Cristo está atrayendo a todos los hombres. Es el conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo. Es conocer al Padre y al Hijo, lo que es vida y salvación para todos aquellos que oyen y escuchan al Espíritu de Cristo. Leamos la siguiente cita que se encuentra en la Review Herald del 9 de febrero de 1892. Dice así: el Espíritu de Dios, a medida que viene al corazón por fe, es el principio de la vida eterna. ¿Qué promesa es la menos realizada en la Iglesia que la investidura del Espíritu Santo? Aquí está nuestra mayor necesidad: que el espíritu de controversia sea puesto de lado y busquemos el testimonio viviente del Espíritu de Dios. El Maestro debe ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces la mente y el Espíritu de Cristo estarán en él y confesará a Cristo en una vida espiritual y santa. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Que recibir el Espíritu Santo es recibir el principio de la vida eterna. Y habíamos visto este concepto un par de citas antes. Recibiendo el Espíritu de Dios se recibe la vida eterna. Es imposible la muerte eterna para aquel que recibe el Espíritu de Dios. Y justamente la pregunta que se hace ella es: ¿cuál es la promesa que ha sido menos realizada en la iglesia cristiana? Y ahí mismo en la pregunta, sin cerrarla, ella responde diciendo que es la investidura del Espíritu Santo, que es nuestra mayor necesidad. Y noten que ella insta a que dejemos a un lado el espíritu de controversia para buscar el testimonio viviente del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque son incompatibles, evidentemente. Es necesario dejar de lado entre nosotros el espíritu de controversia. Hemos de buscar el testimonio viviente del Espíritu de Dios. Cuando nosotros recibimos ese Espíritu de Dios, entonces recibimos la mente y el Espíritu de Cristo. Así se confesará a Cristo en la vida. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 109 del año 1909. Los que tienen responsabilidades deben recordar que el Espíritu Santo es el que amolda a las personas. El Señor es el que controla. No debemos tratar de amoldar, siguiendo nuestras ideas personales, a quienes trabajan con nosotros. Debemos dejar que Cristo los amolde. Él no sigue modelo humano alguno. Actúa de acuerdo con su propia mente y espíritu. Interesante cita. Se nos insta a que no nos pongamos en la tarea del Espíritu Santo, que no nos pongamos a hacer la tarea del Señor. Nos insta a que no tratemos de amoldar de acuerdo a nuestras propias ideas a aquellos que trabajan con nosotros. Tenemos la responsabilidad de recordar que el Espíritu Santo es el que amolda a las personas. Y noten que ella dice que el Espíritu Santo es el que amolda, el Señor es el que controla, y debemos dejar que Cristo sea el que los amolde. Cristo es el que da el molde correcto y hace que su obra hecha por el Espíritu Santo sea de acuerdo a su propia mente y espíritu. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Signs of the Times del 3 de octubre de 1892, o recibiréis poder, del 8 de diciembre. Dice así: la función del Espíritu es orientar todos nuestros ejercicios espirituales. El Padre nos ha dado a su Hijo para que por su intermedio el Espíritu Santo pudiera venir a nosotros a fin de conducirnos al Padre.
Mediante el instrumento divino tenemos el espíritu de intercesión por el cual podemos suplicar a Dios, así como un hombre le pide algo a un amigo. Notemos lo que ella dice en esta cita, ¿no? De que el Espíritu, la función del Espíritu Santo es orientar, guiarnos en todos nuestros ejercicios espirituales. Y ahora ella explica un poco más. Dice que el Padre nos ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Nos dio a su Hijo para que por su intermedio el Espíritu Santo pudiera venir a nosotros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el Espíritu Santo nos conduzca al Padre. Leamos la siguiente cita que se encuentra en el Evangelismo, página 438. Fue escrita en el año 1904. Esta cita dice así: hay solo un poder que puede sustraer los corazones de los hombres al imperio del mal, el poder de Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre del crucificado podemos purificarnos. Solo su gracia puede hacernos capaces de resistir las tendencias de una naturaleza caída y subyagarlas. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? El poder de Dios, así como está en Cristo Jesús, es lo único que nos salva del imperio del mal. Luego ella nos dice que es la sangre del crucificado la que nos puede purificar. Después nos dice que es su gracia la que nos puede hacernos capaces de resistir y vencer las tendencias de una naturaleza caída. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Testimonios Especiales para Ministros y Obreros, la página 53. Dice así: aquí está nuestra suficiencia. Nuestra defensa es en la preparación del Evangelio. El Señor dará sabiduría a todos los que le pidan, pero que todos los que han de obrar en áreas difíciles y únicas estudien los métodos de Cristo. No permitan que sus propios rasgos de carácter sean introducidos en la obra, porque Satanás sabe sobre qué rasgos de carácter obrar, para que características objetables se manifiesten. Estos rasgos de carácter, recibidos por herencia o cultivados, han de ser extirpados del alma, y el Espíritu de Cristo ha de tomar posesión de los órganos del habla, del poder mental, de los poderes físicos y morales. No sea que en el medio de intereses importantes, Satanás vaya a obrar con su poder maestro para crear tal circunstancia que traiga en activo despliegue esos rasgos especiales de carácter, trayendo de esa forma derrota justo cuando debería haber una victoria. La causa de Dios enfrentando de esa manera pérdida. Qué interesante cita. ¿Qué es lo que destacamos? De que aquellos que trabajen en la obra de Dios han de contemplar y estudiar a Cristo. ¿Por qué? Porque no se debe permitir que Satanás traiga circunstancias en las cuales se manifiesten aquellos rasgos de carácter que traigan oprobio y derrota al carácter de Cristo. En ese sentido, ella dice que esos rasgos de carácter tienen que ser extirpados del alma. ¿Y esto cómo sucede? El Espíritu de Cristo ha de tomar posesión de los órganos del habla, del poder mental, de los poderes físicos y morales. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en Testimonios para Ministros, página 215. Dice así: cuando los agentes humanos escogen la voluntad de Dios y se conforman al carácter de Cristo, Jesús actúa por medio de los órganos y facultades de ellos. Ponen a un lado todo orgullo egoísta, toda manifestación de superioridad, toda exigencia arbitraria y manifiestan la humildad y la mansedumbre de Cristo. No son ya ellos mismos los que viven y actúan, sino que es Cristo el que vive y actúa por medio de ellos. Entienden las preciosas palabras de la oración del Salvador: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? De que cuando nosotros elegimos la voluntad de Dios y conformamos nuestro carácter a Cristo, es Jesús el que actúa por medio de los órganos y de las facultades del ser humano. Ya no vive el ser humano, no actúa el ser humano, sino que es Cristo el que vive y actúa en medio de ellos. Es una referencia directa a Gálatas 2:20. También ella inmediatamente cita a Juan 17, yo en ellos y tú en mí, para que el pueblo de Dios
sea perfecto en unidad. Cuando esto ocurra, el mundo conocerá de que Jesús es el enviado de Dios. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice así: Cristo no pide que sus seguidores luchen por brillar. Él dice: dejad que brille vuestra luz. Si habéis recibido la gracia de Dios, la luz está en vosotros. Quitad los impedimentos y la gloria del Señor se revelará. La luz brillará para penetrar y disipar las tinieblas. No podéis dejar de brillar en vuestra esfera de influencia. La revelación de su propia gloria en la forma humana acercará tanto el cielo a los hombres que la belleza que adorne el templo interior se verá en toda alma en quien more el Salvador. Los hombres serán cautivados por la gloria de un Cristo que mora en el corazón. Y en corrientes de alabanza y acción de gracias procedentes de muchas almas así ganadas para Dios, la gloria refluirá al gran dador. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Quizás la primera oración ya podemos destacar, que dice que Cristo no pide que sus seguidores luchen por brillar. El ser humano no tiene que luchar por eso, sino que simplemente dice: dejad que brille vuestra luz. ¿Y esto cómo se hace? O cómo ocurre, mejor dicho: quitando los impedimentos, dejando que la gloria del Señor se revele. Y esto es cuando en el alma mora el Salvador. Es cuando Cristo mora en el corazón del ser humano. Así puede Cristo revelar su gloria, su luz, en esa vasija de barro que es el ser humano. La cita nos dice que cuando esto ocurra, corrientes de alabanza y acción de gracias procedentes de muchas almas volverán al gran dador de todas las cosas, volverán a Dios. Así terminamos con la presentación de las citas de Elena G. de White respecto de este tema tan importante: la salvación del hombre, el plan de la redención y la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, restaurando la imagen moral de Dios en el ser humano. Es mi deseo que las promesas de la última cita sean una realidad en cada una de nuestras vidas. Hasta el próximo tema.